Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo tercero del tiempo de Cuaresma. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Salmo 18. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 25. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba del testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. La palabra de Dios de este domingo nos puede resultar sorprendente y un poco escandalosa, sobre todo en el Evangelio, en la actitud de Jesús, enloquecido tirando por el aire mesas, animales y monedas, y expulsando enfurecido con un azote de cordeles a los vendedores del templo, a quien él llama, según el profeta, casa de oración o casa de mi Padre, ahora convertida en mercado y centro de todo tipo de transacciones comerciales, dominio de los poderes político, religioso y económico. Es decir, la religión convertida en un culto prostituido que casi que obliga a Dios a postrarse delante del hombre y no el hombre delante de Dios. Este acontecimiento fue de tal relevancia para los cristianos que es narrado por los 4 evangelios con una clara alusión a la purificación del lugar sagrado y a la irrupción de un culto verdadero y auténtico, un culto que, como dice Jesús a la samaritana, será ya en espíritu y en verdad, no ya legado a un lugar definido, sino al corazón y a un compromiso sincero con el prójimo, donde se puede encontrar a Dios, pues como dice San Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Pero más que la purificación del templo, Jesús quiere realizar más bien un signo profético con el cual quiere abolir un culto pasado y externo de animales y ofertas, como pretendiendo comprar el favor de Dios y obligarlo a bendecir a los buenos y castigar a los malos. Y quiere instaurar un culto nuevo y verdadero, donde la oferta y el sacrificio será su propio cuerpo, el don de su propia carne, con el que nos acerca definitivamente a un Dios que no está esperando de nosotros nada, porque su amor es incondicional y gratuito, por lo tanto libre, que solo pretende la libertad del hombre. Por eso insiste Jesús: destruid este templo, y el evangelista hablaba de su propio cuerpo.
Y es precisamente lo que nos propone la primera lectura en el pasaje que nosotros llamamos de los 10 mandamientos, pero que deberíamos llamar más bien de las 10 palabras, porque es la palabra que se propone, no que se impone. Por eso es una palabra de vida, y que son normas de libertad, que en ningún momento pretenden ser para el hombre una imposición, sino más bien una propuesta con la que el hombre puede encontrar el camino de la vida, de la verdad, de la libertad, del amor y de la gracia que nos salva y nos hace hijos de Dios. Así Él será el amor y no el miedo, el que nos mueva a tener a Dios como centro, principio y fin de nuestra vida. De hecho, así comienza la proclamación de las 10 palabras. El Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. Dios es un Dios que solo quiere liberar al hombre de toda esclavitud, y especialmente de la esclavitud de un culto que lo separa de Él, más que acercarlo, porque no es un culto verdadero y agradable a Él. Ya lo habían denunciado tantas veces los profetas. Isaías, ya desde el primer capítulo, 1:1 siguientes, denuncia un culto y una religión sin cuerpo. Dice: hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición. Han dejado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto de espaldas. ¿A mí qué tanto sacrificio vuestro? Dice Yahvé. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de cebones, y sangre de novillos y de machos cabríos no me agrada. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mí. Desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Esta es la verdadera religión que ha venido a enseñarnos Jesús, y la verdadera y auténtica relación que debemos tener y buscar con Dios, quien ama incondicionalmente al hombre. Se necesita hoy una verdadera purificación del templo, y no solo del templo físico, material, como lugar de culto, que también en la realidad que estamos viviendo hoy debe ser purificado, porque hay que sacar de él muchos mercaderes, muchos vendedores. Sino, y sobre todo, la purificación del templo del corazón, pues el templo que Jesús pide destruir es precisamente el santuario, en el que pensaban los israelitas moraba la divinidad. Pero el evangelista Clara hablaba de su cuerpo, pues es el cuerpo y la carne de Cristo el verdadero templo, donde vemos, tocamos, nos comunicamos con Dios, y este es el verdadero encuentro del hombre con Dios. Lo dice el mismo apóstol San Juan: lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que tocaron nuestras manos, nosotros lo damos a conocer, la palabra de Dios hecha carne. Por eso, el gesto de Jesús no corresponde a una simple corrección de abusos, sino al anuncio de la desaparición de un lugar que por el modo de gestionarlo oculta la presencia de Dios, pues el verdadero encuentro con la divinidad se dará en el cuerpo de Cristo resucitado. Algunos textos del Nuevo Testamento aclaran en qué consiste el nuevo culto introducido por Jesús. Pablo, escribiendo a los Romanos 12:1, dice: Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. El autor de la carta a los Hebreos 13:16 dice: No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. El apóstol Santiago 1:27 dice:
La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Como vemos, estos sacrificios que el cristiano está llamado a ofrecer no tienen un lugar ni un ambiente sagrado, ni se realizan mediante ritos, sino en la misma vida. Este es el culto en espíritu y en verdad. La pregunta de Jesús es también válida para nosotros hoy. ¿En qué hemos convertido el templo del Señor? ¿De qué manera frecuentamos nosotros el templo? ¿A quién venimos a buscar y qué buscamos? ¿Nuestra espiritualidad y religiosidad son auténticas o las hemos reducido solo a prácticas externas y devociones vacías? Que, como dice el profeta Isaías, no sigáis trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable, y al extender vuestras manos, vuestras palmas, me tapo los ojos por no veros. Aunque menudeéis plegarias, yo no oigo. Vuestras manos están de sangre llenas. Debemos construir un nuevo templo, no ya con piedras de material, sino con piedras vivas, dice San Pedro, y fundar esa construcción sobre la piedra angular que es Cristo. Hablando a los neófitos, dice: también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Así queda claro, el único sacrificio agradable a Dios es el don de la vida. Son las obras de amor al servicio generoso prestado al hombre, especialmente al más pobre, al enfermo, al marginado, al que tiene hambre, a quien está desnudo. Recordemos que como bautizados somos sacerdotes y como tal debemos ofrecer el verdadero sacrificio, inclinándonos hacia el pobre, material y espiritual, luchando con tesón y sin miedo por los derechos de los más pobres y denunciando todas las atrocidades y atropellos contra la dignidad humana y contra el bien de toda la creación. Así recibamos amenazas, como está sucediendo hoy. Así subirá el perfume suave y de una ofrenda pura y santa. ¿Qué sentido tienen hoy nuestras solemnes liturgias, los sacramentos, los cantos, las procesiones, las peregrinaciones, las oraciones comunitarias, las prácticas devocionales? Ya la virtualidad ha desplazado el templo y el encuentro personal con la palabra, la Eucaristía y la comunión con los hermanos. Y no solo los ha desplazado, sino que ya ni siquiera se siente la necesidad de volver al templo y nos hemos aislado casi viendo al otro como enemigo y un peligro. Todas nuestras devociones no dan nada a Dios, no agregan nada a su alegría perfecta, no lo hacen más santo, porque hemos convertido la casa de Dios, que es el hombre, en un mercado. Cualquier necesidad es la excusa perfecta para vender, ofrecer y comprar velas y oraciones que muevan a Dios, sin darnos cuenta que a veces todos estos actos contribuyen a convertir en mercado la vida espiritual. El padre Fernando Armelini dice: las manifestaciones religiosas responden a una íntima necesidad del hombre. Celebrar a través de gestos y signos sensibles, solos o en comunidad, aquello en lo que se cree. Los sacramentos son signos mediante los cuales Dios comunica su espíritu y el hombre le manifiesta su propia gratitud por este don. El error es creer que la ejecución de ritos baste para establecer una buena relación con el Señor y que la participación a solemnes celebraciones pueda sustituir las obras concretas de amor. Nos estamos preparando ya casi para la Semana Santa y para la Pascua. Este año también la viviremos de una manera inusitada y casi rara para nuestra costumbre y tradición, donde no tendremos procesiones y aún no se sabe si con muchas restricciones
o tal vez ni podamos venir al templo, al menos a las liturgias. Buena oportunidad para que pensemos, iluminados por esta palabra hoy, si estamos preparando el verdadero templo del Señor, que es el cuerpo de Cristo, servido en los hermanos, a través del amor, el perdón, la reconciliación, la misericordia, la justicia, el trabajo responsable y el compromiso honesto y sincero con el reino de Dios, la participación constante y fiel a los sacramentos, el deseo de crecer espiritualmente con una buena formación doctrinal, bíblica, pastoral, con un deseo de servir a la comunidad de una manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, solo ofreciendo mi servicio, mi tiempo y mis ganas de ser perfecto. Pues la conclusión del Evangelio debe suscitar en nosotros una gran inquietud e interrogante. Muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Como vemos, muchos se habían dejado motivar por el mensaje, no por el mensaje, sino porque habían visto prodigios. Así sucede hoy. Nos mueve más la emoción, la efusividad, la apariencia, el interés personal, la necesidad, que nuestras prácticas terminan siendo más bien prácticas que rayan con la superstición y la magia, y no con un culto del corazón. Mucha agua bendita, pero mucha maldad e hipocresía en el corazón. La fe que tiene necesidad de ver, de constatar, de verificar es frágil, mediocre y no es fe, es devoción. La verdadera fe consiste en aceptar de ser con Él piedras vivas del nuevo templo y en inmolar la propia vida por los hermanos, dice el padre Fernando Armelini. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José que nos ayuden a convertir nuestros corazones como los de ellos en verdaderos templos, donde adoremos, celebremos y nos encontremos con su Hijo Jesucristo, amando, perdonando y acogiendo a cada hermano y especialmente al pobre y necesitado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, un feliz domingo y una feliz semana en el Señor. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.